¿Cuántos van al cine y les choca que esté hablando la gente mientras estás viendo la película? Lo mismo aquí. Si te están hablando te van a distraer, así que concéntrate, pon atención plena en lo que Dios quiere hablarnos hoy. ¿Me bajas un poquito? Creo que tengo mucho volumen en las bocinas aquí, hijo, por favor. Ok, gracias. Miren, domingo 2 de febrero, ya terminamos el primer mes del año. Es increíble cómo va la vida. Parece que apenas estábamos brindando el 31 y ya estamos en el 2 de febrero. Y hay un propósito y una visión para esta casa y para nuestra red. Este año 2025 tenemos que ser más grandes y mejores, para ayudar a otros a ser más grandes y mejores. Empezando por los que están a tu alrededor, en tu casa. Si eres casado, tu esposa, tu esposo, si tienes hijos, ellos. Tienes que ayudarles este año a que sean más grandes y mejores, pero para eso necesitamos trabajar en nosotros mismos. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Necesitamos nosotros ir en la delantera para poder ser más grandes, y Dios está dispuesto. Y también como es del conocimiento de la mayoría de ustedes, este próximo mes de abril será nuestro tercer año en que celebraremos fiesta de primicias. ¿Cuántos están felices por eso? Oh, expresen su alegría. Miren, no sé qué hicimos 16 años mi esposa y yo como pastores de esta casa, que nunca celebramos fiesta de primicias, pero qué barbaridad, cómo Dios nos ha sorprendido, cómo Dios nos ha asombrado, cómo Dios nos ha hecho ver una realidad espiritual tan distinta a partir de que hemos celebrado fiesta de primicias. Y este va a ser nuestro tercer año. Y no puedo dejar de sorprenderme cómo Dios se ha movido en aquellos que han venido con sus primicias, con un corazón agradecido y con fe en sus corazones delante de Dios. Y estoy muy expectante, aunque faltan 3 meses. Estás a tiempo de anotarte, de inscribirte y de empezar a preparar, a guardar, a separar lo que tú vas a traer a Dios como primicias para Él. Y como pastores tenemos el privilegio, mi esposa y yo, de estar en cada grupo de los pastores que vienen a ayudarnos en esta fiesta de primicias, y escuchar de su propia voz, de sus propios labios, cómo Dios los ha bendecido. Hay una frase que dice mi pastor: no podemos atraer si no podemos asombrar primero a las personas. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. De alguna manera Él nos asombró. Algunos porque nos recuperó la salud, algunos porque nos restauró, algunos porque nos liberó de cautividad. Algunos, Dios hizo de diferente manera en su creatividad lo necesario para que tú pudieras ser asombrado. Y una vez que te asombraste de Dios, fuiste atraído a Él. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Y esto pasa en las primicias. Algunos el primer año dijeron: no, pues no sé qué es eso, y observaron. Pero el segundo año el número de familias que vino a dejar primicias aumentó, y también han experimentado en carne propia muchos de ustedes la bendición de Dios de participar en esta fiesta que nos bendice a nosotros como iglesia. ¿Cuántos entendemos que Dios no necesita nada de nosotros? Pero nosotros somos los que necesitamos de Él. Y por eso ese pensamiento nos trae delante de su presencia, y nos trae los domingos a casa y los miércoles cuando podemos asistir, porque sabemos que sin Él nada es posible, pero con Él todo es posible. Separados de Él nada podemos hacer, pero si estamos conectados, ligados a Él, todo es posible para aquel que lo cree. Amén. Así que hoy hablaré un primer mensaje para introducirnos, como para la degustación de lo que será la fiesta de primicias. Voy a hablar un primer mensaje o enseñanza acerca de la primera ofrenda que leemos en la Biblia, que es ofrecida al Señor, y el por qué nuestro Dios aceptó una y rechazó la otra. ¿Saben a qué me refiero? ¿Saben a qué me refiero? La primera ofrenda, las primicias de la ofrenda que encontramos en la Biblia, está en el libro de Génesis, y hay dos
personajes aquí. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba, ¿eran hijos de quién? Adán y Eva, la primera pareja, el primer matrimonio que Dios estableció en la tierra. Así que dile al de junto, agárrate porque se vienen las olas. ¿Por qué dije esto? Porque estamos subidos en la barca. ¿Cuántos estamos subidos en la barca? 2025, Dios nos dijo, súbanse a la barca y vayan a la otra orilla. Y yo voy con ustedes. Así que las olas vienen. La ofrenda de Caín y de Abel. Quiero que vayamos al texto, Génesis, al pasaje, Génesis capítulo 4, vamos a leer Biblia hoy. Así que si no leíste Biblia en la semana, hoy te puedes poner al corriente. Vamos a leer muchos pasajes, amén. Dice Génesis capítulo 4, versículos 1 al 7, así. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa. ¿Con quién? Con su pareja, su novia, su concubina, su peor es nada, su... ¿Con quién? Esposa, primera enseñanza. Legaliza la relación en la que estás. Bueno, no fue popular esto, pero la palabra es la palabra, ¿eh? ¿Con quién puedes tener relaciones sexuales? Con tu esposa, con tu esposo. Todo lo que esté fuera de esto está en desorden, ¿ok? Es irregular. Dios no puede bendecir, Dios no puede dar palabra, Dios no puede prosperarte si no haces las cosas a la manera de Dios. Bueno, cerramos paréntesis, continuemos la lectura. Y ella quedó embarazada. ¿Cuántos saben que cuando se tienen relaciones sexuales es muy probable que quedes embarazada? Por eso no debes tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque si no, luego los papás se convierten en abuelos papás. ¿Y qué culpa tenemos los papás? ¿Cambio de tema? Pues reaccionen, por favor. Ok. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, ¿cuántos saben que los hijos crecen? Todos quisiéramos que se quedaran así, tiernos, bebecitos, lindos, y que estén en esa edad en la que les dices, recoge esto y te obedece. Pero crecen los desgraciados. Y por ahí de los 11, 12, 13 años te hacen la vida amarga, porque están en la edad del chocolate. Todo les choca, nada les late. Con todo están en desacuerdo. Bueno, esos fueron mis hijos. No sé si alguien aquí esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero sigamos la lectura porque no los veo sonriendo. Ok, crecieron. Estos niños crecieron. Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó ¿a qué? Se hizo ingeniero agrónomo, agricultor. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos, fíjense esto. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías. Esta palabra primicias, primera, primero, es la misma. ¿Qué dice aquí atrás de mí? ¿Qué dice ese letrero? Cristo nuestras primicias. Él es primero. Él es, dígalo en voz alta, Él es. No hay otro lugar. Si lo pones en segundo, tercero, cuarto, tu vida se va a desequilibrar y vas a naufragar y se va a hundir tu barca. Pero si Él es primero, bueno, regreso al punto. Abel le dio una ofrenda, Caín, pero Abel las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Voltéate con el que está junto a ti, ve si tiene cara de decaído. Si tiene cara de decaído es que algo está mal dentro de él. Ahora, no está mal que esté mal, lo que está mal es que no haga nada al respecto, porque estás en el lugar correcto para que quite Dios ese decaimiento, esa tristeza, ese enojo, esa ira, esa amargura, ese resentimiento, ese odio, ese rencor. Aquí está el Señor, Él vino a liberar a los cautivos. Continúo.
¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Serás aceptado si haces lo? No esperes que Dios tenga favor contigo si Él te dice que lo hagas de una manera y tú terminas haciéndolo a tú. Así que esa canción de A mi manera es del diablo. My way, mi camino, no estoy diciendo una grosería. Es que mi inglés es un poco, bueno, continuamos. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Serás aceptado? ¿Cuántos quieren ser aceptados por el Señor? Hagan lo correcto. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces Dios te lo advierte. Él no llega de sorpresa. Ningún mal viene sin causa. No te resbalaste y te azotaste. No, eso vienes de bajada, y no escuchaste las advertencias. Dios le está advirtiendo a Caín: te noto en tu semblante que estás decaído. Fíjense, él tuvo una plática con Caín, ¿sí o no? Y le hizo ver su condición, ¿sí o no? Miren lo que pasa. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Toda acción tiene una consecuencia. ¿Cuántos lo sabemos? Si empiezas a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, cuando estés en el matrimonio no vas a tener satisfacción sexual. Aunque no digas amén, es amén. Y no tengo tiempo para hablar porque no es el tema de hoy, pero fragmentos de todas tus relaciones se quedan dentro de tu alma. No puedes deshacerte de todo. Y son inevitables las comparaciones. Por eso es uno de los pecados que Dios dice: jamás su afrenta será borrada. Adulterio, fornicación. ¿Ok? Entonces dice: ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por, léalo conmigo en la pantalla, ansioso por. El pecado nos controla cuando no estamos viviendo una vida espiritual ligada a Cristo. Es más fuerte la carne, es más fuerte el deseo, es más fuerte la tentación que la fuerza espiritual para rechazar la tentación. ¿Alguien me está escuchando hoy aquí? Recuerden que no tengo lentes, y si no tengo lentes nada más veo a Mike y a Lizeth y los voy a poner de ejemplo toda la prédica. Entonces, si no reaccionan a lo que les digo, yo pienso que no me están escuchando porque no los veo, solo veo muchas personas sentadas. ¿Tiene sentido lo que digo? El pecado está a la puerta, amados, al acecho y ansioso por controlarnos. ¿Pero qué debemos hacer nosotros? Lo que le dijo a Caín: pero tú debes dominarlo y ser su amo. El pecado no te debe gobernar, no te debe dirigir, no debe de decidir por ti. ¿Quién debe decidir sobre la tentación? Diga, ponga su mano en su corazón, diga: yo Merengues, yo Mero, Yoko Ono. ¿Ok? Hay mucho que decir en tan pocos versículos. Hay muchas enseñanzas en estos 4 versículos de esta porción de la Escritura. Por ejemplo, el no hacer las cosas a la manera de Dios, esto traerá rechazo de su parte, aunque lo que hagas se lo ofrezcas a Él. Pero si no es como Él lo está diciendo, a la manera en que lo está diciendo, lo que vas a hallar en Él es rechazo. Segundo, si no tienes control sobre la ira y el enojo, terminarás haciendo tonterías y ofendiendo a Dios, trayendo para tu vida maldición y dolor. ¿Sí o no? Porque ya no voy a leer los siguientes versículos, los puedes leer en casa. Pero ¿qué pasó con Caín y Abel? ¿Qué hizo Caín? Porque no pudo liberarse del enojo, no quiso. ¿Qué fue lo que hizo? Asesinó a su hermano Abel. Fíjense, un momento de ira te puede llevar a la cárcel, ¿sí o no? Un momento de ira te puede llevar a la cárcel. ¿Vieron ese chavo Fofo Márquez? ¿Alguien sabe de qué hablo? ¿Cuántos años le dieron? 17 años, porque el tipo era tan colérico y se creía tan poderoso que dijo: me voy a librar, como lo hizo Sansón, por ejemplo. Tentó a Dios hasta que Dios dijo: ya estuvo. 17 años a un chavito de 23, 24, 25 años. ¿Qué necesidad? Por el enojo. Entonces dije
que otra enseñanza que tiene esto es que si no tienes control sobre la ira y el enojo, terminarás haciendo tonterías y ofendiendo a Dios, trayendo maldición para ti y dolor a los que te rodean. Tercera, que aun cuando Dios tiene la paciencia y el corazón de padre para enseñarnos, cuando somos necios y rebeldes, nos negamos a escucharlo y nos negamos a hacer su voluntad. Y entonces eso traerá también para nosotros estancamiento, falta de progreso, falta de prosperidad, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido? Él es un papá para mí, Él es un papá para ti. ¿Qué papá no quiere lo mejor para sus hijos? Si nosotros, siendo padres terrenales y malos padres, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Ahora Él nos habla y nos dice y nos instruye, y lo que Él espera es que tú escuches, tengas un oído para escuchar y disposición para obedecer lo que Él te dice, ¿sí o no? ¿Y cuál es la recompensa? Su bendición, su aprobación, amén, su validación, amén, ¿sí o no? Entonces la pregunta es muy obvia: ¿vale la pena oír y obedecer a Dios? ¿Vale la pena? Diga sí, diga no, diga no sé. Está bien, si a lo mejor no lo has experimentado, decídelo hoy, amén. Entonces, y podría seguir mencionando otras enseñanzas que este pasaje nos representa, pero esta mañana me enfocaré en las ofrendas de ambos y en el por qué Dios acepta la ofrenda de uno y rechaza la ofrenda del otro, ya que la pura lectura nos haría pensar que Dios es injusto. ¿Cuántos sinceramente lo pensamos así al leer el pasaje? ¿Por qué acepta la ofrenda de Abel y por qué rechaza la de Caín? ¿Cuántos pensaron, pues, ¿por qué Dios hizo eso? Con sinceridad, ¿no? Pues los dos le dieron ofrenda. Los dos escogieron su ofrenda, amén. Entonces pongamos atención lo que sigue enseñándonos la palabra el día de hoy. Vamos un poco atrás para poder ponernos en el contexto de esta historia de Caín y Abel. Vamos al capítulo 3 ahora, versículo 21, por favor. Y miren, este pasaje nos lleva al inicio de la redención. ¿Cómo se presenta la redención en la humanidad? Dije yo, ¿qué dije yo? Génesis capítulo 3 versículo 21. Y el Señor Dios, ¿qué hizo? Hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. La Reina Valera 60 dice, y los vistió. Aquí encontramos la primera señal, cómo se vislumbrará a futuro lo que será la redención para nosotros por causa de nuestro pecado. ¿Por qué Dios tuvo que hacerles ropa de pieles a Adán y Eva? Para cubrir su desnudez. ¿En qué momento ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron el uno del otro? Cuando pecaron. Es decir, que antes no había necesidad de cubrirse, no había malicia. Pero una vez que pecaron y ofendieron a Dios, Dios tiene que cubrir su vergüenza, tiene que cubrir su pecado. ¿Y qué sucedió? Lo que dice este versículo. Ahora, Dios fue a una tienda de ropa de piel y compró unos pantalones, unas faldas, ¿o qué hizo Dios para poderlos cubrir de pieles? Vayan conmigo en la historia. ¿Qué tuvo que hacer Dios para poderlos cubrir con ropa de animales, con pieles de animales? Asesinar animales inocentes. ¿Qué culpa tenían esos animales de ser degollados, desangrados, y que su piel se fuera arrancada para cubrir el pecado de otro? ¿Qué pecado cometieron esos animales para terminar así? ¿Me sigues? La Biblia dice, Romanos, si no mal recuerdo, 3:23, porque la paga del pecado es muerte. El pecado de Adán y Eva no podía de otra manera redimirse, cubrirse, sino a través del sacrificio de un inocente. ¿Se dan cuenta cómo es la figura de Cristo miles de años después? ¿Quién es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo? ¿Cómo se llama? Jesús. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este texto hace evidente que para conseguir las pieles de animales había necesidad de matarlos. Y creemos que este es el origen del sacrificio sustituto. ¿A qué me refiero cuando digo sacrificio sustituto? Si yo pequé, ¿quién merece morir? Si Jonás peca, ¿quién merece morir?
Jonás. Si Viviana peca, ¿quién merece morir? ¿Sus hijos? ¿Se dan cuenta? Si yo soy el agresor contra Dios, ¿quién merece la muerte? Yo. Pero aquí encontramos la primera figura del sacrificio sustituto. Es decir, para que nuestros pecados sean borrados, lavados, perdonados, la sangre de un inocente tuvo que ser derramada, como en este ejemplo de Adán y Eva. Dios no fue a una tienda de ropa a comprarles ropas para ellos, tuvo que hacer un sacrificio de animales. Y esto representa la primera figura que apunta hacia la redención por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gracias Dios? Ahora, previo a esto, ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Para que tuviesen la necesidad de cubrir su desnudez una vez que pecaron contra Dios. La Biblia describe, vamos a versículo 7 del capítulo 3 de Génesis. La Biblia describe lo siguiente: ellos pecan, toman del fruto que Dios les dijo que no deberían de tomar, ¿sí? Del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Lo toma Eva, tentada por la serpiente, se lo comparte a Adán, y dice el versículo 7: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron ¿qué? Ahora, esto es un buen síntoma, puedo decirlo así. Si tienes vergüenza cuando ofendes a Dios, quiere decir que todavía estás sensible. Y todavía esa vergüenza te hace ir al Padre y decirle: Señor, perdóname, te fallé otra vez. Y Dios te perdona. Si te acercas a Él en humildad y en genuino arrepentimiento, Él lava tus ropas otra vez y te santifica. Pero ¿qué pasa cuando ya no sientes vergüenza por el pecado? Ese es un punto peligroso del que muchos no retornan. Dile al de junto a ti: ¿todavía sientes vergüenza? Pregúntale, no me vean a mí. Cuando les digo hagan algo, Miguel, voltéate con Geo y dile: ¿todavía sientes vergüenza cuando pecas? Ahora, si digo cuando pecas, es que todos somos pecadores. ¿O alguien no cree que es pecador? Entonces no debería de estar hoy aquí. Porque hasta el que está aquí parado reconoce que es pecador. Mis pensamientos, mis palabras, mis actitudes, mis reacciones, todavía no tengo alas, todavía no estoy santificado, no he sido glorificado, no soy perfecto y todavía peco y ofendo a Dios todos los días. Con pena lo debo reconocer. Pero cuando peco, tengo un abogado que se llama Jesús. Voy a Él, me arrepiento, pido perdón y soy limpio otra vez. Este es el proceso de la redención. Ahora, ¿dónde lo aprendimos? En Génesis, porque Dios mismo lo instituye. Dice: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Ya había entrado la maldad en ellos. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Qué hicieron ellos? Agarraron unas hojas enormes de alguna planta por ahí en el jardín del Edén, las cosieron, y con eso ¿qué? ¿Qué nos recuerda esto? Que Dios no acepta nuestros medios para presentarnos ante Él. Esto es lo que hace la religión, amados. Vete de rodillas a tal lugar, vete de peregrinación a tal lugar, haz esta manda, y son esfuerzos humanos. Es mis vestidos con hojas de higuera. ¿Eso fue suficiente para que Dios los aceptara? No. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Siempre que tú fallas, alguien va a sufrir por causa de tu pecado. Tu esposa, tus hijos, tus padres. Piénsalo bien. No puedes decir: es mi vida, ¿a quién le importa? No, estás hiriendo a muchas personas. Estás defraudando a muchas personas. ¿Sí tiene sentido lo que digo? Díganme sí, díganme no. Entonces no podemos acercarnos por nuestros propios medios. Dios los llama y ellos salen al encuentro de Dios tapados con esas hojas de higuera. Y Dios dice: ¿qué es esto? ¿Quieres presentarte delante de mí con tus obras? ¿Quieres presentarte delante de mí creyéndote santo? ¿Quieres presentarte delante de mí como si no hubieras hecho nada? No podemos acercarnos a Él en nuestros propios medios. Esto es lo que hace la religión. Prácticas que nos hacen creer que eso que hacemos va a hacer que tengamos la gracia de Dios. De ninguna manera.
Él dijo cómo nos debemos presentar delante de Él. Amén. No puede ser a nuestras maneras. Las hojas de higuera representan a aquel hombre que cree que haciendo buenas obras va a ser aceptado ante Él. Sin embargo, Dios describió exactamente cómo deberían de ser cubiertos nuestros pecados, cómo deberían de ser lavadas nuestras culpas. Miren lo que dice Hebreos 9:22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Porque sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay perdón. No hay perdón. Por eso solo Cristo nos puede restaurar en nuestra relación con el Padre, porque Él es el sacrificio perfecto. Por eso cuando tomamos la Santa Cena, cuando tomamos la comunión, tomamos el jugo de la vid que representa la sangre del nuevo pacto en Cristo. Él abre el camino, Él es la puerta que nos lleva al acceso al Padre. Y nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es a través de Jesús, de la puerta que es Cristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Voy bien? ¿Puedo avanzar? Díganme sí. Cuando Adán y Eva salieron por orden de Dios del huerto del Edén, después de que pecaron, ellos miran hacia atrás. Porque recuerden que Dios les dice, ya no pueden vivir aquí. Ahora con esfuerzo van a trabajar, con el sudor de su frente se van a ganar el pan, sembrarán y la tierra les dará espinos y cardos, y tú, mujer, ahora tus dolores de parto van a aumentar. Y ya conocen esa historia que es triste y deprimente, y gracias a ellos, a esa primera pareja, seguimos ofendiendo a Dios, porque nacemos de ellos, ¿verdad? Somos descendencia de Adán y Eva. La Biblia dice que nacemos con una naturaleza adámica, o sea, esa herencia de rebeldía contra Dios, esa tendencia a desagradar a Dios, esa tendencia a ignorar a Dios, esa tendencia a desconocer a Dios. Es una herencia, déjenme decirlo así, maldita. ¿Tiene sentido? ¿A cuántos les es fácil seguir a Cristo? A mí no. Tengo que negarme a mí mismo a cosas que quisiera hacer. No me es fácil seguir a Cristo. Y la Biblia dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo lo digo por fe, pero no es fácil seguir a Cristo. Hay que negarse a sí mismo, ¿verdad que sí? Hay que aprender a tener dominio propio. Hay que aprender a decir no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios saca a Adán y Eva del huerto del Edén. Los expulsa de ahí. Pero miren, puso, dice la Biblia, querubines, que son seres angelicales creados por Dios, que se llaman querubines en la Biblia. Dice, puso querubines custodiando el huerto del Edén para que ellos no volvieran a entrar ahí. Y fue una visión muy clara. Esto que ellos ven cuando van saliendo del huerto del Edén, voltean y ven los querubines ahí en la puerta de la entrada del jardín del Edén. Esa figura los hace ver cómo debería de ser en el futuro el poderse acercar a Dios para ser aceptos por Él. Y esto se repite siglos después cuando le fue mostrado a Moisés, cuando el Señor le revela cómo debería de ser hecha el arca del pacto. ¿Lo recuerdan? El cofre o el arca del pacto o el arca del testimonio era un cofre de madera de acacia bañado de oro. Tenía una tapa, se llamaba el propiciatorio, la tapa que cubría la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Eso estaba dentro del arca. Y en el propiciatorio, ¿qué habían? 2 querubines con sus alas hacia abajo, con sus rostros viendo hacia la tapa. Sobre esa tapa llamada propiciatorio se rociaba la sangre. El sacerdote entraba, pasaba del lugar santo al lugar santísimo y se presentaba delante del arca del testimonio y rociaba sangre. ¿Por qué? Porque estaba intercediendo por el pueblo delante de Dios. Figura de Cristo. Solo un amén. Es lo que hizo Cristo. Él es nuestro intercesor. No necesitas pedir intercesión a nadie. Cristo es el abogado que intercede por nosotros. No hay necesidad de otro intercesor, porque Él es el sacrificio. Su sangre fue rociada y Él es propicio a nuestras necesidades. Si estamos aquí, no hemos muerto, es por la gracia de Dios en Cristo. Amén. Así que esta figura de Adán y Eva, al ver a esos querubines,
limitando el que ellos pudieran regresar. Y al ver el sacrificio que se realiza por parte de Dios para hacerles vestidos de pieles, habla al corazón de Adán y Eva, y ellos entienden cuál es la manera en que pueden ellos apaciguar, reconciliar a uno para satisfacer las exigencias de otro, que es justo, es lo que significa propiciatorio. Apaciguar, reconciliar a uno al satisfacer las exigencias del otro. Eso es lo que justamente hizo Cristo con nosotros. Y esta tapa que simbólicamente cubría los pecados del hombre era, como les dije, madera cubierta de oro, sobre la que se vertía la sangre de los animales en la ceremonia para la redención de los pecados del pueblo. Y con esos mismos querubines sobre la tapa mirando hacia abajo, con las alas cubriendo su rostro, en medio de la cual la voz de Dios era escuchada para dar instrucciones al pueblo. ¿Cuánto necesitamos instrucciones de Dios en cuanto a nuestro matrimonio, finanzas, salud, relaciones personales, laborales, profesionales, de servicio a Dios? Era esa figura desde el Génesis muy clara acerca de cómo acercarse al Padre sin perecer en el intento. ¿Puedo avanzar? A manera de mejorar la comprensión de lo que estamos hablando, recordemos que Génesis es el libro de los comienzos. Todo lo que tiene que ver con esta humanidad está escrito en el libro de Génesis. El libro de los comienzos. Por eso estamos hablando hoy, que estoy hablando mi primer mensaje de primicias, de esta ofrenda, porque es la primera que registra la Biblia, que es una ofrenda dedicada para Dios. Todo lo que fue primero está escrito aquí: el matrimonio, el trabajo, la familia, la adoración a Dios. Todo lo que tiene que ver con la vida del hombre en la tierra está escrito en el Génesis. Amén. Así que al hablar de la ofrenda de primicias, tiene su fundamento en este primer libro de la Biblia, representada en la ofrenda de Caín y de Abel. Luego entonces, para poder hacer una recapitulación de lo que les estoy diciendo, Génesis capítulo 1 y 2 nos dan la historia de la creación. ¿Quieres ver cómo comenzó la creación? Ve a Génesis capítulo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, mas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y toda la descripción: el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 y el día 7, en el que el Señor puede contemplar todo lo creado. Génesis 1 y 2 nos dan la historia de la creación. Los capítulos 3 y 4 nos dan el relato de la entrada del pecado en la raza humana. Es lo que estamos hablando hoy. Pecan, fallan Adán y Eva, y vemos el comienzo del pecado, cómo entra el pecado en la raza humana. El capítulo 3 encontramos la raíz del pecado, y en el capítulo 4, que es la historia de Caín y Abel, encontramos el fruto del pecado. Ok, para Adán y Eva solo significó que fueran expulsados del huerto del Edén. Pero ¿qué sucede con su siguiente generación? El mayor mata a su hermano. ¿Se dan cuenta cómo el pecado viaja de generación en generación hasta que uno dice: basta de esto? En esta casa no hay más alcoholismo, en esta casa no hay más divorcios, en esta casa no hay más idolatría, en esta casa basta. Es hasta que alguien de la casa dice: ya estuvo, no vamos a repetir los patrones de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, que eran adúlteros, inmorales, borrachos, ladrones, etcétera. Alguien tiene que decir: Dios, basta. Y me paro en la brecha y corto la cabeza de los gigantes que me han atosigado por generaciones, y mis hijos no lo van a padecer. ¿Alguien dice amén? Estás aquí para que escuches este desafío. Tal vez tú eres la primera generación de cristianos en tu familia y te va a tocar pelear grandes batallas, pero Dios está contigo. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Porque algún día vas a tener descendencia y tú no vas a querer que tus hijos lidien con esos gigantes. Te toca a ti enfrentarlos y derrotarlos. Si estás junto a tu papá, dile: papá, te está hablando el pastor. No me dejes tus gigantes. Yo enfrentaré los míos, pero ¿por qué tengo que lidiar con tus gigantes y aparte los míos? Papás, hagan su trabajo. Está la palabra, está el Espíritu Santo, estamos nosotros los pastores, el equipo de liderazgo de la iglesia. No puedes fracasar. Tienes todas las ventajas que Adán y Eva no tuvieron. El Espíritu Santo no estaba,
para empezar. No había una Biblia en sus manos para poder ir a ella ante una duda. ¿Estamos de acuerdo? Así que en el capítulo 4 encontramos el fruto del pecado. Esto mejora la comprensión del lugar y el momento en el que nos encontramos en este día. Luego entonces sería bueno hacernos una pregunta: ¿qué tan malo es el pecado? Pregúntale al de junto: ¿qué tan malo será pecar? Pregúntale, voltéate y pregúntale: ¿qué tan malo será pecar? ¿Y si pecamos juntos? Eso no lo digan. Para respondernos tendríamos que leer el castigo que cada uno de los actores del capítulo 3, es decir, la serpiente, Eva y Adán, ¿qué castigo Dios les dio? Pero si esto acabara aquí, no tendríamos necesidad de estar esta mañana en la iglesia, ni tendríamos la necesidad de un Salvador. El asunto es que el pecado de Adán y Eva nos persigue desde entonces, y toda la raza humana nacemos contaminados con la naturaleza pecaminosa. Acabo de decirlo, ¿cierto? Por eso tú dices: es que no quiero hacer esto, y termino haciendo lo que no quiero. ¿Quién dijo estas palabras? El apóstol Pablo, uno de los más grandes apóstoles a los gentiles que podemos leer en la Biblia. Una tercera parte de los libros de la Biblia los escribió el apóstol Pablo. Él decía esto: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer lo que le agrada a Dios, termino haciendo lo que no le agrada a Dios. Es un conflicto con la carne que viene desde Adán, por no cuidar a su mujer, porque se hizo amiga de la serpiente. Fíjate de quién son amigos tus hijos, con quién convives, con quién comes, con quién te sientas a la mesa. La mesa es un lugar de pactos. A quién traes a tus celebraciones, quién está en tus fiestas. Bueno, pueden decir: ya párele, pastor. ¿Quieren más? Les dije que se agarraran porque las olas venían fuertes. El asunto es que el pecado de Adán y Eva nos sigue persiguiendo y nos sigue afectando. Nacemos con una naturaleza caída, nos resistimos a acercarnos a la vida espiritual, nos resistimos a darle nuestro corazón a Dios. Todo esto está generado por esta naturaleza. Sin embargo, cuando nos enfocamos en los descendientes de esta pareja, vemos cómo el pecado afecta a sus hijos. Vamos al versículo 8 del capítulo 4 en adelante. Dice: cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Parecía una invitación de amigos, ¿no? Tengan cuidado quién los invita a salir, y tengan discernimiento si deben salir con esa persona. ¿Me oyeron, papás? Lo digo primero para ustedes y luego lo digo para ustedes que tienen hijos. Tienes que conocer a los amigos de tus hijos. Tienes que conocer a sus padres. Pásate de estricto. Amenaza a ese muchacho que invitó a tu hija a salir y dile: mira, voy a la cárcel si le tocas un pelo a mi hijo, porque ya sabes cómo va a acabar esta historia, a mi hija. Tienes que hacer lo necesario. Dice la Biblia que los padres tenemos que ser estorbo para que no pequen deliberadamente nuestros hijos. Entiéndelo, papá. Tienes que ser un estorbo para que ellos no pequen deliberadamente, porque tú vas a dar cuentas de ellos mientras estén bajo tu techo. Dile al de junto: no debimos haber venido hoy a la iglesia. Cierto día Caín le dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Esto es el fruto del pecado. Tal vez tú digas: pues a mí no me pasó nada. Yo fui, subí, bajé, entré, salí, me reí, me divertí, la pachangué. Qué bueno, a lo mejor no padeciste ninguna dolor por lo que hiciste, pero no puedes evitar que lo que tú hiciste no le afecte a tus generaciones. Y aquí está la historia, para que no digas: no sabía. Yo pensé que mi vida era mi vida y solamente a mí y yo era todo lo que iba a padecer. No, hay una consecuencia. Diga conmigo: hay consecuencias sobre terceros. Luego el Señor le preguntó a Caín, versículo 9. Miren cómo Dios es tan padre, buen padre, amoroso padre, que siempre quiere reconciliarse con nosotros, siempre quiere darnos la oportunidad de que nos arrepintamos. Esa misma oportunidad se la da a Adán. Cuando él baja al huerto y ellos ya pecaron, le dice a Adán: ¿dónde estás, Adán? ¿Y qué le dice Adán?
la mujer que me diste, yo estaba bien solo, pero a ti se te ocurrió ponerme una esposa. Por culpa de ella, yo pequé. ¿Se dan cuenta cómo se repite el pecado? Ahora mira lo que le dice Caín a Dios. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? ¿Qué le responde Caín? No lo sé. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Qué está haciendo? Justificando, escondiendo, ocultando la verdad. Está mintiendo. ¿Sabía dónde estaba su hermano? Pues sí, él lo mató y lo enterró. Él lo desapareció. Pero ante los ojos de Dios no hay nada que él no pueda ver. Dios le está dando la oportunidad de decirle: Dios, me advertiste que cuidara mi enojo, que lidiara con esto, que cambiara mi semblante, que hiciera lo correcto, pero yo no obedecí y asesiné a mi hermano. ¿Creen que la historia hubiera sido distinta? Lo mismo que con Adán. Señor, perdóname, no me puse los pantalones, descuidé a mi esposa, no la atendí, no la cuidé, no vi por ella, no me percaté con quién se estaba llevando y esto terminó mal. Yo asumo la responsabilidad, castígame a mí. ¿La historia hubiera sido distinta? Por supuesto. Pero Dios le da la oportunidad a Adán que se reivindique y no lo hace. ¿Y qué hace su hijo Caín? Lo mismo que él. Lo mismo que él. ¿Sí o no? Pero el Señor le dijo, versículo 10: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Otra vez, sangre inocente derramándose. La tierra traga esa sangre y es un testimonio al cielo de que algo está mal ahí. Ahora eres maldito, versículo 11, y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Amigos, hay consecuencias. Hay consecuencias. Dile al de junto: hay consecuencias. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Este es el año de reivindicarnos, de ponernos a cuentas con Dios, de alinear las cosas incorrectas, de ajustar las cosas que no estamos haciendo bien, de decirle a Dios: entra en nuestra casa, entra en nuestro matrimonio, entra en mi vida. Este es el año. No hay necesidad de que Dios tenga que desatar la ira suya contra ti, porque Él es justo y ha sido paciente. ¿Estamos de acuerdo? Ya no estaríamos vivos si no hubiera gracia de Dios y su favor. Nos ha estado dando oportunidad tras oportunidad para que un día digas: ok, Dios, ya entendí, voy a hacer las cosas correctamente. Versículo 12: la tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Miren, no hay nada más triste para mí que ver varones en esta condición. 40, 50, 35, 40, 50, 50, y no tienen ni perro que les ladre, porque anduvieron vagando, subiendo, entrando, saliendo, haciendo, deshaciendo. Y no, o sea, es la hora que no tiene nada. Y entra la crisis de los 40. Y entonces dices: híjole, no tengo familia, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo casa, no tengo un futuro halagüeño, no tengo ni perro que me ladre. ¿Cómo anduvo Caín? Como vagabundo. ¿Qué es un vagabundo? Un sin hogar. Diga conmigo: un sin hogar. ¿Cuántos quieren ser vagabundos? Levanten la mano, puedo orar por usted. Señor, hazlo vagabundo, hazla vagabunda, hazla. ¿Alguien quiere ser vagabundo? Todos queremos la bendición de Dios. Todos queremos recibir su bendición. Todos queremos disfrutar de su favor. Todos queremos que Él nos mire con agrado. Todos queremos que Él diga: wow, Miguel y Eliseth son una familia que yo estimo en gran manera, porque viven como yo les instruyo, porque obedecen lo que yo les digo que tienen que hacer, porque crían a sus hijos como yo lo he enseñado. Wow, los cielos se abren sobre esa familia, sobre esa casa. ¿Alguien lo cree? Me quedé en el punto 3. Tenía como 7, 8 puntos. Esta historia continuará el miércoles. Dile de junto: no faltes el miércoles, porque esto se está poniendo bueno.
Pero quiero terminar entonces aquí, ya que los músicos me hicieron favor de callarme. No, no es cierto, no es cierto, esto está planeado. Entendemos que hay consecuencias de nuestras acciones. Yo conozco a un padre que me escogió desde antes de la fundación del mundo, que escribió mi historia desde antes que siquiera mis padres existieran. Lo dice mi Biblia y la tuya. Viví muchos años a mi manera, haciendo mi voluntad. Y esas son cicatrices que no se borran. Y de repente el Espíritu Santo me hace recordar lo que fui. Como él, como Caín, y hablaré más profundamente de esto el miércoles, ofrecí una ofrenda extraña, porque yo nunca dejé de ir a la iglesia. Nunca dejé de ir a la iglesia. Yo soy tercera generación. Mis abuelos recibieron a Cristo el siglo pasado, mis padres. Yo venía a la iglesia, servía a Dios, pero lo que yo estaba ofreciendo era una ofrenda que Dios no aceptaba. Por eso es importante que no te pierdas el miércoles, porque ambos dieron ofrendas de calidad. Uno escogió frutos, los mejores frutos, y otro llevó piezas de los corderos primogénitos, los más engordados, los más perfectos, y los ofreció a Dios. Sin embargo, la ofrenda de Caín fue rechazada, y lo veremos el miércoles. Y así hemos vivido muchos de nosotros, diciendo: Señor, pues yo voy a la iglesia, leo la Biblia, me persino, no le hago mal a nadie. Pero esas son obras. No es como Dios quiere que lo haga. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Y si este año 2025 Dios nos dijo: súbete a la barca y ve a la otra orilla, yo voy a ir contigo en la barca. No vas a morir en el intento, te voy a llevar seguro a la otra orilla. 31 de diciembre del 2025 terminaremos el año con la ayuda de Dios, pero mejores y más grandes. Y eso implica que tú tienes que cambiar hábitos, implica que tienes que esforzarte, porque la salvación es gratuita. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? No tenemos que pagar nada a Dios para que Él nos perdone y nos acepte y nos lave de nuestros pecados y nos haga santos y aceptos ante Él. Es un acceso con boleto pagado. Cristo pagó ese boleto con su sangre. El problema es que no recibimos a Cristo y nos vamos a la vida eterna, ¿verdad? Seguimos en esta tierra. Y aquí hay un príncipe de este mundo que se llama Satanás. Y su propósito es muy claro en la Biblia. Él viene a robar, matar y destruir. Si divide un matrimonio, terminan divorciados, y también los hijos pagan las consecuencias, ¿cierto? Si apresa a tus hijos desde pequeños para que ellos adopten una adicción, no va a poder librarse de eso. Mientras más joven empiezas a fumar, a tomar, a drogarte, mucho más difícil es que te puedas liberar de una atadura como esa. Si no pones límites, y no pones reglas en tu casa, y no hay normas comunitarias en tu hogar, y tus hijos crecen como niños salvajes, van a tener problemas en la adultez. No van a poder, nadie los va a soportar. Necesitas ser estricto con tus hijos, ponerles límites. Debe haber normas comunitarias en tu casa. Y podemos hablar muchas cosas. Así que decide este año: Señor, yo te agradezco la oportunidad de comenzar el año, aunque ya estamos en febrero, pero este año me subo a la barca y atravieso el lago. Y habrá tormentas, muchos ya las están sufriendo. He platicado con algunos de ustedes este mes, y unos están enfrentando problemas legales, otros problemas económicos, otros problemas de salud. Por eso empezamos ayunando y orando, porque no sabemos cuándo van a venir esas tormentas, ¿cierto? Nos agarran desprevenidos. Pero si estás en ayuno y oración, estás en comunión con Dios, estás bajo la cobertura pastoral, estás en la casa, en la célula del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos tú y yo, entonces el viaje va a ser posible que lo termines. ¿Me entiendes lo que acabo de decir? Porque como lo dije al principio, separados de Dios nada podemos lograr.
Aunque las olas del 2025 te asusten y sientas que la barca se va a hundir, no va a suceder. Cristo nos va a llevar seguros a la orilla. Tienes que estar convencido de eso. Pero en la barca hay instrucciones. Tú le remas acá y tú le remas de este lado. En la barca hay instrucciones. En la barca el capitán da las órdenes. No puedes vivir el cristianismo a tu manera. Tienes que aprender a vivir la vida cristiana como lo dice Él. Alguien dice: Señor, voy en ese viaje. Ponte de pie y oremos. Padre Santo, Padre bueno, si estás con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, abraza a tu esposa, abraza a tus hijos. Si están aquí familiares, hermanos, abrácense. Solos lo podemos lograr, pero juntos es mejor. Si en el hogar hay uno de los dos que decide hacer las cosas a la manera de Dios, con ese uno es suficiente. Pero si dos se ponen de acuerdo, es mucho mejor. Si los dos dicen: sí, hemos perdido el tiempo, nos hemos metido en distracciones, nos hemos metido en problemas por alejarnos de Dios. Dios no está aquí para condenarnos, Él está aquí para redimirnos, para salvarnos, para perdonarnos. Podemos salir de este lugar habiendo hecho las paces con Dios, habiendo renovado nuestro pacto con Dios, o habiéndolo hecho si nunca se lo has dicho: Señor, yo me comprometo con tu ayuda a este año seguirte, escucharte, aprender de ti, conocerte, experimentarte. Cualquiera sea tu decisión, ahí con tu familia o si estás solo, habla con Dios y dile: Señor, mi vida te pertenece. Yo no quiero ser rechazado, no quiero ser reprobado por la manera en que yo me acerco a ti. Enséñame cómo debo acercarme a ti, con humildad, con genuino arrepentimiento, pero con fe, porque tú eres real. Sí, fuiste el Dios de mis padres, fuiste el Dios de mis abuelos, pero yo te he experimentado en mi propia vida y ahora eres mi Dios. Y si tienes hijos, dile: Señor, ayúdame a transmitirles mi fe en ti a mis hijos. Dame las palabras correctas para decirles y hacerles entender que sin Dios ellos estarán perdidos en esta vida. Hay tantas distracciones y el plan de el príncipe de este mundo no cesa, no toma descanso, no toma vacaciones, y él quiere tomar la preciosa vida de tus hijos para contaminarlos, para apartarlos, para separarlos de Dios. Así que pelea con todo tu ser y con las armas espirituales que Dios te ha provisto. Pelea por tu familia, pelea por tu casa, pelea por tus padres, pelea por tus hermanos, pelea por tus hijos. Dale la batalla al enemigo. Cristo está con nosotros, Cristo va en la barca. Este año seremos más grandes y mejores porque tú estás con nosotros y tu palabra está frente a nuestros ojos y tu espíritu está dispuesto, Señor, a ayudarnos a conocerte, a revelarte a nosotros, a revelarnos y a mostrarnos al Padre. Aquí estamos, Señor. Toca a cada familia, toca a cada persona en este lugar, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo repose en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio, en cada hombre y cada mujer, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo haga su obra. Yo no tengo poder para convencer a nadie, pero tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Muévete, Espíritu de Dios, en cada hogar, en cada familia. Restaura, sana, restituye lo que el diablo les ha robado, Dios. Vuélveles aquello que el diablo les robó. El gozo del primer amor a algunos, Señor, el amor entre pareja a otros, el corazón de sus hijos que se ha apartado del amor de sus padres. Regrésalo, Señor. Tu palabra dice
Yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres antes que venga el día grande y terrible del Señor. Señor, que haya restauraciones en el hogar, que hijos que estaban, Señor, fuera de casa, que están enfadados, enojados con sus padres, sean restaurada la relación entre ellos. Si algún matrimonio se ha resquebrajado, Señor, si la relación de pareja se ha desmoronado por diferentes circunstancias que tú conoces, vuelve el amor del uno al otro, que vuelvan a entender que uno sin el otro no se puede. Necesitamos el complemento en nuestra vida. Padre, bendecimos las familias de esta casa en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, llévanos a más contigo. Ayúdanos a ser más grandes y mejores este año 2025. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aumentanos la fe. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Aumentanos la fe, Señor. Aumenta nuestra fe en la medida en que nosotros nos metemos en tu palabra para conocerte. Oh, gracias, Dios.